Bueno, vamos a ver ahora sí algunas cuantas consecuencias más acerca de lo que es el robo, porque no nada más se queda en lo que vimos ayer. Bueno, habíamos visto que el robo pues es una de las grandes ofensas y desobediencia a la ley divina en lo que se refiere al séptimo mandamiento. ¿Sí? Aunque dadas las circunstancias en que vivimos actualmente, este mandamiento sigue teniendo una tremenda importancia y no ha pasado de moda, pues este mandamiento regula el uso de los bienes materiales y aún de los espirituales. Nos prohíbe tomar o retener del prójimo injustamente sus bienes con miras al bien común, exige el respeto al mismo tiempo del destino universal de los bienes y el derecho a la propiedad privada. Si la tierra pertenece a toda la humanidad, sin embargo, la propiedad privada es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, pero esta no anula el destino universal de los bienes, que continúa siendo primordial. El hombre, nos dice su santidad Juan Pablo II en su encíclica Gozo y Esperanza, en el párrafo 69, que el hombre al servirse de esos bienes debe considerar las cosas externas como comunes, en el sentido de que se han de aprovechar no solo a sí mismo, sino a los demás. Y ahora bien, ¿qué nos dice la Santa Biblia de los ladrones? Pues la Sagrada Escritura nos ofrece varios casos fuertes y ejemplares del latrocinio, como el de Jezabel con la llamada viña de Nabot, en el primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos 1 al 16. También el del rico que se robó la oveja del pobre para dar un banquete en vez de utilizar las que él tenía en sus rebaños. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 14. O como el del propio Judas Iscariote, que era el que saqueaba la bolsa común de los apóstoles, pues él era el encargado de recibir las ofrendas, de recibir dinero que nuestro Señor recibía en el transcurso de las donaciones cuando él iba a predicar la palabra. Judas era el tesorero de Jesucristo nuestro Señor y nos dice que él era el que se robaba también esto. Por eso cuando ven que en la última cena creen, ya cuando lo va a traicionar, creen los demás apóstoles que iba todavía a comprar algo que hacía falta para la fiesta, pero no. Bueno, esto es otra cosa. En todos estos casos de que nos habla la Santa Biblia, además de la gravedad del pecado mismo de robar, la ambición lleva a cometer otros pecados más que muchas veces son peores y hasta irreparables, como el engaño, la mentira, la violencia y hasta el asesinato, y Dios aparece siempre sumamente irritado y castiga a los ladrones con finales desastrosos, prolongando las pésimas consecuencias de estos actos como una maldición sobre sus descendientes. Tomen en cuenta esto. Si por ejemplo un abuelo, vamos a ponerlo así, es una persona muy rica, muy próspera, pero esta persona se dedica a no cuidar sus bienes, a tomar, a drogarse o hacer alguna situación de, por ejemplo, apostar cantidades fuertes de dinero. ¿Qué va a pasar con la riqueza, con los millones de esta persona? Pues obviamente va a llegar el momento en que los va a perder. Y al perder los bienes, obviamente no nada más va a perder el abuelo, digamos, esa vida a la que él está acostumbrado, sino también su esposa y por ende sus hijos, y dependiendo de qué tan grave sea la situación, esta situación de pobreza se puede prolongar sobre los hijos, sobre los nietos y hasta sobre los bisnietos también. ¿Por qué? Porque si ya el papá no les puede dar una vida buena, también los hijos a temprana edad van a tener que empezar a trabajar y pues ellos también empezarse a abrir camino en esta vida. Y es por eso que se dice que esto es como si fuera una especie de maldición.
Yo lo estoy poniendo así como un ejemplo para que también entiendan todo, porque así también se nos dicen muchas cosas que muchas veces no entendemos. El pecado de robar es grave porque privamos al prójimo de un bien que él ha obtenido con su esfuerzo y su trabajo y le pertenece por derecho propio y del cual él no se quiere separar, por lo cual el pecado de robo es grave porque lo privamos de un bien del cual él tiene que hacer lícito uso. Y si él no nos lo quiere dar, pues está en todo su derecho. Obviamente esto es lo que pasa. Así, por ejemplo, aquí todavía hay personas que, por ejemplo, los negocios, aparte de que alteran las básculas, aparte de que engañan con la calidad de los productos, que eso también es otra forma de robo, bueno, pues recurren también a prácticas como, por ejemplo, el robarse la luz. Aquí digamos, la Comisión Federal de Electricidad tiene una tarifa distinta para el uso residencial o doméstico y el uso comercial. No entiendo por qué, si de todas formas pues va uno a pagarlo, pero bueno, es otra cosa. Bueno, pues para evitar muchas veces que ese consumo en los negocios sea excesivo, pues ¿qué es lo que hacen los comerciantes? Contratan a una persona que les pone una especie de conductor llamado diablo, eso ellos sabrán cómo lo hacen, pero que es muy nefasto. Obviamente la electricidad va corriendo y el medidor no lo registra, por lo tanto no hay pago real de lo que es. Esto también es otra forma de robar. Como ya dijimos también, el dar una calidad por menor a lo ofrecido también es otra forma de robo. Y en fin, nos podemos seguir extendiendo de todo. Aquella persona, por ejemplo, que compra bienes robados, está fomentando aún más el robo, está fomentando también el producir los ladrones que hacen este robo en las personas, pues enfermedades de todo tipo, psicológicas, al llegar con violencia a una casa, a un negocio, en la calle misma, en el transporte público, en donde sea. Hacer uso de la fuerza y la violencia muchas veces pueden, si son personas impresionables las víctimas a quienes están robando, pues obviamente les pueden causar la muerte por un infarto o por alguna situación de este tipo. Esto también se aúna al pecado de robo y pues ya son más pecados todavía que tiene esta situación. Hay que tener mucho cuidado porque las consecuencias, como vimos, son bastante graves. Tal vez llevo ya 2 videos repitiendo lo mismo, pero es algo que se tiene que hablar, algo que casi nadie dice y pues ni modo. Aquel que compra bienes robados participa y se hace cómplice del mismo robo. Ah, es que yo lo pagué y estaba más barato, sí, pero es un bien robado y eso te hace cómplice del robo, como ya lo habíamos visto. Y si esto no lo quieren entender, lo siento mucho. Como yo ya dije, si tu creencia es que mientras te portes bien, mientras no le hagas supuestamente daño a nadie, y etcétera, etcétera, Dios, pues estás bien con Dios, eso es un error. Desde tu punto de vista tal vez lo sea, pero desde el punto de vista de la religión católica, de la religión cristiana, no lo es, porque el cristianismo sigue las normas que Dios le dio y está contenida en lo que es el magisterio de la Iglesia. Y es ella la que nos ha dado las normas que emanan directamente de Dios y está precisamente en lo que es los 10 mandamientos y su interpretación. Estos 10 mandamientos no son negociables. Lo que es pecado aquí, hoy, mañana y siempre, aquí y en China, y como decía su santidad el Papa San Pío X, que aquello que está bien, siempre va a estar bien aunque nadie lo haga, y aquello que está mal, siempre va a estar mal aunque todo mundo lo haga. Eso no se discute, y lo mismo con la ley de Dios. Por eso muchas personas buscan la justificación para poder seguir robando y seguir estando en este estado de pecado. Muchas veces esta situación de intentos de justificar se le dice
Pues de muchas situaciones. Al pecado de robar se le busca a menudo una justificación con ideas personales o teorías sociales. Todo mundo lo hace, me estoy desquitando a lo chino, es normal en mi medio, la propiedad privada es un robo, esto tan solo fue una expropiación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el pecado se hace costumbre, promueve a seguirlo cometiendo y cada vez con mayor ingenio y desconsideración, y poco a poco la conciencia se desvanece y se pierde el sentido de la propiedad ajena, desaparece igualmente el arrepentimiento y el ladrón se vuelve cada vez más audaz, pudiendo llegar a actos de violencia de vez en cuando mortales, como en el caso de asaltos a mano armada, y ya que el ladrón está decidido a todo, restitución o condenación. La Iglesia, intérprete de la ley divina, considera de este modo este pecado de una manera muy especial y exige para la absolución completa, además del arrepentimiento sincero, la restitución o devolución completa de lo robado. El daño provocado a la víctima no se remedia en el confesionario. Si el ladrón busca sinceramente el perdón de Dios, debe saber que con él no hay componendas, trinquetes ni mordidas. Y lo malo es que en ocasiones la devolución no es tan sencilla como cuando, por ejemplo, robamos en un supermercado. ¿A quién le pagamos lo robado? Cuando un cajero en la tesorería ha robado, ¿cómo lo restituye? Hay muchas situaciones que tenemos que ver y es por eso que tenemos que ser mucho más apegados a lo que es, pues ahora sí que la moral, porque estoy hablando de moral, y aunque las morales, por decirlo así, son relativas, en el caso de la moral cristiana, sobre todo la católica, esta sí es absoluta porque proviene de los 10 mandamientos de Dios. Aquí sí no hay ningún tipo de que hacer más que lo que la misma doctrina católica nos manda. Es lo único que yo les quiero decir en este día. Que tengan muy buena noche y que Dios los bendiga.